Entonces llevan a Jesús ante Poncio Pilatos y ahí comienza la etapa final, las últimas horas de la vida de Cristo. Amado, hasta aquí Jesús ya estaba pagando por nuestros pecados, pero todavía le faltaba la etapa más difícil, la más dura, donde las torturas serían al estilo romano, de soldados capacitados para hacer que sus golpes dolieran, capacitados para hacer morir a las personas de maneras tan crueles que no dejara duda y generara un miedo en los que se atrevieran a querer ir en contra de Roma. Estos soldados se encargarían de la última etapa de la vida de Cristo. Vamos a leer juntos en Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Poncio Pilato. Pilato le preguntó: ¿tú eres el rey de los judíos? A ver, Pilato tampoco era ningún inocente. Él sabe que si Jesús le hubiera dicho sí, se hacía una persona sediciosa, es decir, que se colocaba como alguien a la altura del emperador romano. Y era por obligación tenerlo que matar. Poncio Pilato tampoco era ningún inocente. Le pregunta directamente: ¿eres tú rey de los judíos? Cuando sabían todos que era el César, y en este caso los hijos de Herodes, ¿no? Pero le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes y escribas, y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Porque normalmente la gente tiende a quererse defender. Ahora bien, en el día de la Pascua se le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había allí un hombre llamado Barrabás, ponle tu nombre, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. No, hermano, ¿cómo que yo jamás he matado a nadie? No, pero ¿cuánto lo has deseado en tu corazón? ¿Cómo has deseado que tal muriera, que desapareciera de tu vida, que no existiera más? Nada más te faltaba un cuchillo y la ocasión, o una pistola y la ocasión. Pero ¿cuántas veces le has deseado la muerte a la gente? Como Barrabás somos, amado. Y viendo la multitud, comenzó a pedir que se hiciese, y viniendo la multitud comenzó a pedir que se hiciese como siempre se les había hecho. Y Pilato respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase a Barrabás. Respondiendo Pilato, otra vez dijo: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale, que se muera. No lo queremos en nuestras vidas. ¿Cuántos años tú has sido así con Jesús? No lo quiero en mi vida. No, es que yo sí lo buscaba. No, no es cierto. No te engañes. Ten un espíritu sin engaño. No lo buscabas. Es más, apenas hace unos cuantos días, ¿no estabas pecando? No lo buscabas. No te engañes. Más bien eres de los que dicen: sácalo de mi vida, crucifícalo. No lo quiero en mi vida. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle
para que fuese crucificado. Cerca de 30 azotes fue los que recibió Cristo en la espalda. Con un látigo romano. Los látigos romanos eran usados para golpear la espalda de los presos que iban a ser crucificados. Eran así. Era el mango y unas cuerdas que al final tienen unos huesecillos en forma de garra, que afilaban. Los soldados romanos buscaban que fueran capaces de que cuando entraban estos en la piel, a la hora de dar el tirón, jalaran consigo pedazos de espalda. Jesús recibió 30 de estos golpes sobre su espalda. No de un huesecillo, de los que pudieran entrar en su espalda y se encajaran y jalaran. Le estaban despedazando la espalda a Jesús. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Jesús estaba a punto de morir. La paga del pecado es muerte. Y entonces cada latigazo que le daban a Jesús, entraban los huesecillos, se encajaban en la piel de Jesús y luego cuando daban el tirón, salían los pedazos de la piel de Cristo. Eso era algo que hacían los soldados, particularmente cuando alguno se hacía pasar por alguien importante o rey. Así que ya de por sí emocionalmente Jesús estaba muy afligido, muy triste, y ahora físicamente estaba siendo torturado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. O sea, no fue nada más una cuestión de uno, toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, Rey de los judíos. Las espinas que suele haber en ese lugar de Jerusalén son espinas de plantas cortas porque no hay mucha agua. Por lo tanto, normalmente te encuentras arbustos. Y los arbustos generaban una espina de alrededor de 10 centímetros. Entonces, se dieron a la tarea de entretejer varias de estas ramas con la finalidad de que las puntas sobresalieran de la corona o de este entretejido. Y se lo colocaron a Jesús. ¿Les importó que las espinas se clavaran sobre la cabeza de Jesús? No lo hizo. Ya tenía la espalda desgarrada y ahora sobre su cabeza una corona de espinas. Esto es un tormento gigantesco para Jesús. Todo era dolor en Cristo. Versículo 19, y le golpeaban en la cabeza con una caña. O sea, no era que agarraran algo pequeño, no, con una caña le golpeaban en la cabeza. ¿Qué pasaba con las espinas? Se clavaban, algunas quizás se rompían, pero la mayoría entraban en la cabeza de Jesús. Estaba ensangrentado Cristo. Todo sangraba. De hecho, todo lo que hacía era para generarle dolor a Jesús. Así como todo lo que haces tú le duele a Cristo. Así ellos provocaban dolor a Jesús. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes una herida? Se empieza de inmediato a cicatrizar, ¿cierto? O sea, empieza a salir sangre seca. ¿Qué es lo que pasa cuando se te pega la tela
a una herida y empieza a secarse la sangre. Se pega. Bueno, estos crueles le arrancan de la espalda la púrpura que tenía. Volvió a brotar sangre, sangre fresca. Jesús no lo estaba pasando bien, amado. No es así como los monitos que ves en las iglesias y que no, estaba verdaderamente bañado en sangre. Era todo tortura, era todo dolor. Dime si no te ama. Dime si no te ama. Si no te quiere dar una nueva oportunidad. Versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo. Por cierto, después en el libro de los Hechos hace alusión a que Alejandro y Rufo se salvaron cuando su padre cargó la cruz de Jesús. Que venía del campo, que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es calavera, la calavera. Y le dieron de beber vinagre mezclado con mirra, mas él no tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaba cada uno. La crucifixión, amados, es una muerte por paro cardiorrespiratorio. Es decir, la muerte de cruz es una muerte que no te matan los clavos no te matan, sino que te generan tanto dolor que no puedas respirar colgado. Es decir, lo que Jesús estaba sufriendo era una imposibilidad de llevar oxígeno, de inhalar oxígeno, porque los clavos atraviesan las muñecas. En la siguiente, por favor. Los clavos, que son de alrededor de 20 centímetros, atraviesan dos huesos de la muñeca, el cúbito y el radio. No es como te lo pintan, que fue en la mano. No fue en la mano, fue en la muñeca. ¿Por qué? Porque en la mano cualquiera que pesara un poco se desgarra. Entre dos huesos no. Y además, en la mano derecha atraviesa un nervio sumamente sensible y doloroso. Es decir, Jesús estaba todo el tiempo sintiendo dolor. Todo el tiempo sintiendo dolor. Por amor a ti, por amor a mí. Sí. Cuando Jesús fue atravesado, los clavos son de alrededor de 20 centímetros, porque tienen que clavarse tanto en la muñeca como en la madera. Así que 20 centímetros de clavos entraron entre el cúbito, entre los dos huesecillos, el radio y el cúbito, para generarle mayor dolor a Jesús. Cuando lo levantan, ya Jesús había perdido mucha sangre, ya estaba muy, muy cansado. De hecho, por eso tuvieron que llamar a Simón de Cirene cuando salieron de las puertas de Jerusalén, porque ya estaba muy agotado, estaba muy debilitado Jesús. Continúa diciendo la Escritura. Era la hora tercera cuando le crucificaron, las 9 de la mañana. Y el título escrito en su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, el uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió lo que dice la profecía y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y sabes que sí podía hacerlo, sí podía haberlo hecho, porque es Dios hecho carne, pero decidió quedarse, decidió continuar sufriendo el dolor. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Conforme fue pasando el tiempo,
se fue debilitando cada vez más Jesús. Pero oró por ustedes, oró por ti, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oró por ti y por mí. Y algunos que estaban allí, dice el siguiente versículo, el versículo 34, a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes por qué Dios se tuvo que apartar de Jesús en ese momento? Porque lo estaba culpando de tu pecado. Y tu pecado, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Jesús, por primera vez en toda su vida, fue destituido de la gloria de Dios. No porque Él hubiera hecho algo, sino porque lo hicimos tú y yo. Por Él no se hubiera apartado, pero por causa de tu pecado y mi pecado, Dios se apartó de Él. Y por eso el dolor es todavía más intenso. Estaba completamente solo Jesús, lleno de dolor. El Padre ya no estaba con Él. Y no le quedó otro más que decir: consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y exhaló. Jesús murió para cumplir así con el propósito de que fuesen cubiertos nuestros pecados. Por amor a ti, por amor a mí. ¿Tú crees que no quiere darte una nueva oportunidad? Si ya hizo lo más, ¿serás un caso perdido para Él? No. Si ya hizo lo más, te puede volver a dar vida. Te puede volver a dar vida. Porque si murió por tus pecados, te resucita para volver a empezar. Yo les invito